Me llamo Nuria, tengo 42 años y vivo en un barrio obrero de las afueras de Valencia. Trabajo como auxiliar de cocina en una residencia de ancianos, y aunque mi vida nunca ha sido fácil, siempre he intentado llevarla con dignidad. Soy madre soltera de un hijo que ya cumplió los 20, pero que aún no ha encontrado su camino. Me tocó criarlo sola desde que su padre nos dejó cuando el niño apenas caminaba. A veces siento que me he pasado la vida entera remando contracorriente, invisible para casi todos, menos para quienes de verdad se han cruzado conmigo con el corazón abierto. Lo que estoy a punto de contarles pasó hace unos meses, pero todavía me estremece recordarlo. Una noche que se suponía que sería rutinaria, en uno de esos lugares a donde yo solía ir de vez en cuando, algo cambió. Me dejaron fuera, ignorada, como si no existiera. Pero entonces ocurrió algo que nadie se esperaba. Cuando el dueño me vio, gritó con fuerza, la señora de siempre. Y todos, absolutamente todos, se giraron a mirarme. Lo que pasó después marcó un antes y un después en mi vida, y necesito compartirlo. Porque lo que viví habla de cómo la vida da vueltas, de lo injusto que puede ser sentirse menos frente a otros, y de cómo a veces, sin buscarlo, una verdad sale a la luz y lo cambia todo. Y antes de seguir, si estás aquí escuchando esta historia, no te vayas sin suscribirte al canal. Hay muchas más historias como esta, reales, humanas, que te harán pensar y sentir. Apóyanos para que podamos seguir trayéndote relatos que de verdad conectan con la vida misma. Aquel viernes yo salí del trabajo agotada. Había sido una jornada larga, con doble turno porque la compañera que cubre las noches había llamado diciendo que su hija tenía fiebre. Me ofrecí a quedarme, como hago siempre que puedo. No por heroína, sino porque no me sobra el dinero. Entre el alquiler, la compra, los recibos y mi hijo, no puedo decir que me quede mucho a fin de mes. Cuando terminé, me senté en el banco frente al centro, con las piernas como plomo. Pensé en irme directa a casa, pero algo dentro de mí pedía una pausa. Solo un ratito. Así que tomé el autobús y bajé cerca del centro, donde hay un pequeño bar de tapas que conozco desde hace años, El Ventanal. No es nada del otro mundo, pero a mí siempre me ha gustado. Barato, limpio, y con un camarero que te saluda como si fueras familia. Pero esa noche algo era distinto. Al llegar, noté que el bar estaba más lleno de lo normal. En la puerta, un grupo de mujeres bien vestidas, de esas que huelen a colonia cara y andan con la cabeza muy alta, charlaban animadamente, copa en mano. Al intentar entrar, una de ellas me miró de arriba abajo. Y antes de que yo dijera nada, soltó una risita seca y dijo: «Creo que te has equivocado de sitio, guapa». Yo me quedé helada. Pensé que era una broma, una confusión. Pero luego otra se sumó. «Este bar está reservado hoy, cariño. Solo invitados». No entendía nada. Miré al interior y reconocí a varios rostros de siempre, incluso algunos vecinos del barrio. Pero no había nadie de mi círculo. Me quedé en la puerta, dudando. Las mujeres me miraban como si sobrara, como si fuera un estorbo. Una de ellas incluso me dio la espalda deliberadamente. En ese momento, por dentro, sentí como la sangre me subía a la cara. No sé si era rabia, tristeza o simplemente cansancio acumulado. Me di media vuelta, con la intención de marcharme, tragándome el nudo en la garganta. Pero justo cuando di un paso para irme, escuché desde el fondo del local una voz potente. La señora de siempre. Era Javier, el dueño del bar. Alto, canoso, con ese delantal siempre manchado de harina. Caminó entre la gente, apartando sillas con decisión, hasta salir a la puerta. Me miró con una sonrisa amplia, sincera, de esas que te salvan el día. «Pero mujer, pasa, por favor, ¿dónde vas tú quedándote en la calle?» El silencio cayó como una losa entre las que me habían mirado con desprecio. Todas se giraron a verme, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo se detenía para reconocerme. Entré al bar con la garganta apretada, tratando de mantener la dignidad, aunque por dentro me temblaban las manos. No era por miedo, ni por vergüenza. Era ese viejo sentimiento de haber sido juzgada antes siquiera de abrir la boca. Pero cuando Javier me abrazó como si fuera su hermana, su gesto me sostuvo.
Me sentí, al menos por un instante, reconocida. Tienes tu mesa de siempre, Nuria, ¿quieres lo de siempre también? Una caña bien fría y esa tapita de calamares que te gusta, ¿a que sí? Asentí con una sonrisa pequeña, tímida. Él volvió adentro con esa energía suya, y yo avancé hacia mi rincón de siempre, el que da contra la ventana. Las mujeres del grupo en la puerta, que ahora se habían quedado en silencio, comenzaron a susurrar entre ellas. Las vi. Las escuché incluso. Una de ellas soltó algo como, ¿y esta quién es para que el dueño la reciba así? Y entonces lo supe. No era solo desprecio. Era desconcierto. Porque para ellas yo no tenía cara, no tenía historia, no tenía ningún lugar allí. Pero sí lo tenía. El bar, el Ventanal, no es solo un bar para mí. Fue donde conocí a Javier hace casi 20 años, cuando aún trabajaba en una panadería a la vuelta. Él acababa de abrir el local, solo, con 4 mesas y muchas dudas. Yo pasaba por allí al salir de turno y me sentaba a leer. A veces hablábamos, a veces no. Con el tiempo, me pedía opinión sobre la carta, sobre la decoración, hasta sobre qué música poner. Nunca lo hizo como quien busca una clienta habitual, sino como quien encuentra compañía en medio de su propio naufragio. Pasaron los años, y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, seguí yendo cada vez que podía. Nunca por lujo. A veces solo por una caña, a veces por nada, solo para sentarme a ver la calle desde el ventanal. Él siempre me trató como si yo fuera parte del lugar. Y yo, aunque sin decirlo, sentía que lo era. Esa noche, al ver ese grupo que me excluía con una mirada, sentí algo más profundo, la certeza de que ellas no me conocían en absoluto. No sabían lo que había detrás de mis ropas sencillas ni de mi rostro cansado. No sabían que yo era parte de la historia de ese bar. Ellas eran invitadas. Yo, en cambio, era raíz. Me senté y observé cómo todo había cambiado. Javier me trajo la cerveza con esa sonrisa suya inquebrantable, y mientras servía los calamares, me dijo en voz baja. No les hagas caso. Han alquilado el local para una despedida, pero este sigue siendo tu sitio. No necesito permiso de nadie para recibir a quien me ha acompañado desde el principio. Le agradecí con una mirada. No pude hablar porque el nudo en la garganta era demasiado grande. Detrás, una de las mujeres del grupo se acercó. Rubia, elegante, de unos 40 y pocos. Se inclinó hacia mí, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Perdona si antes hemos sido algo cortantes. No sabíamos que tenías amistad con el dueño. La forma en que lo dijo fue como si estuviera tragando algo agrio. Me dieron ganas de decirle que no hacía falta fingir cortesía ahora, que no era por Javier que yo tenía derecho a estar allí. Pero no lo hice. La miré tranquila, como quien no tiene nada que demostrar. No hace falta que se disculpe. Ya estoy acostumbrada. Ella parpadeó, sorprendida. Me observó como si intentara leerme de nuevo, esta vez sin los filtros de antes. Pero lo que vio no le gustó. Se alejó sin decir nada más. Me quedé sola con mis calamares y mi cerveza, mirando por la ventana. Afuera, la noche seguía su curso. En la radio del bar sonaba Joan Manuel Serrat, como tantas otras veces. Me dejé llevar por la letra, mientras recordaba todas las veces que había estado allí en silencio, sintiendo que no encajaba en ningún lado, y sin embargo, ahí estaba. Pasó algo curioso entonces. Uno de los camareros nuevos, un chaval joven que no conocía, se me acercó para preguntarme si necesitaba algo más. Llevaba apenas semanas trabajando allí, según me contó. Me miró con genuina curiosidad. ¿Usted es familia del dueño? Sonreí por primera vez en toda la noche. No. Solo soy alguien que ha estado aquí desde el principio. Él asintió, como si eso bastara. Y en realidad, sí. Bastaba. A lo lejos, vi cómo varias del grupo seguían lanzando miradas de reojo. Algunas se reían, otras no, una incluso me señaló mientras hablaba con otra. Pero ya no me dolía. Algo había cambiado dentro de mí. Porque esa noche,
por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba aprobación de nadie. No tenía que demostrar nada. La voz de Javier, su reconocimiento, había roto ese muro de invisibilidad que tantas veces me rodeaba. Y aunque para ellas yo era solo una señora más, para el dueño del lugar, y para el lugar mismo, yo era historia. Y eso, no se compra con una reserva privada ni con un vestido bonito. Volví a casa aquella noche con una mezcla extraña en el pecho. No era exactamente felicidad, pero sí algo parecido a paz. Caminé despacio, con la brisa del Mediterráneo acariciándome la cara, mientras las luces de las farolas iban dibujando mi sombra en la acera. Al llegar, mi hijo aún no había vuelto. Lo imaginé en casa de algún amigo o en alguno de esos bares modernos del centro donde yo no pinto nada. Me quité los zapatos al entrar y me senté en la cocina, a oscuras, con una infusión caliente entre las manos. No podía quitarme de la cabeza lo ocurrido. No porque me doliera, eso ya lo había dejado atrás, sino porque, por primera vez, había sentido que la vida me devolvía algo. Un pequeño acto, una frase, una mirada, y todo podía cambiar. Lo más curioso fue que, sin yo buscarlo, esa noche dejó marcas. Porque al día siguiente, en la cola del supermercado, una de las mujeres que estaban en el bar se me acercó. «Perdona, tú estabas ayer en el ventanal, ¿verdad?» Era morena, delgada, y tenía esos ojos que no sabes si están evaluando o disculpándose. «Sí, por allí estuve». Respondí con tranquilidad, sabiendo muy bien a dónde iba. Ella bajó un poco la voz, como si hablara de algo incómodo. «Es que, bueno, me quedé pensando. Fuiste muy elegante. Nosotras fuimos unas imbéciles. Y, la verdad, el bar no era lo mismo sin ti». No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque estaba harta de tener que ser elegante ante los desprecios. Le sonreí, con cortesía, pero sin entusiasmo. «Gracias. Pero no hace falta que me digas eso. No tengo rencor. Solo soy alguien más que fue a tomar una cerveza». Ella insistió un poco más, como buscando redención. «¿Tú conoces a Javier de hace mucho?» Asentí. «Desde antes que pusiera los azulejos en la barra». La mujer se quedó callada, sorprendida. Y yo, sin más, seguí metiendo mis cosas en la bolsa de tela que siempre llevo al súper. No era altivez. Era cansancio. Esa misma tarde, cuando llegué al trabajo, me llamó la directora del centro. Pensé que era por algún cambio en los turnos, pero no. Me ofrecieron una mejora, pasar de auxiliar de cocina a encargada del comedor. No era un salto enorme, pero sí un reconocimiento. Y aunque no lo dijeron directamente, sospecho que la señora Encarna, una de las residentes más espabiladas del centro, había metido baza. Ella, que es de las que siempre están al tanto de todo, me dijo unos días antes. «Tú, Nuria, tienes un don para hacer sentir bien a los demás. Y eso no lo enseñan en ninguna escuela». A veces siento que he vivido tantas cosas callada, que cuando alguien me dice algo así, no sé qué hacer. Pero esa vez, acepté. Agradecí. Y esa pequeña promoción, ese paso adelante, me hizo pensar, tal vez todo lo que una hace, incluso lo que cree que nadie ve, termina teniendo eco. Lo que no sabía era que todo ese revuelo en el bar había seguido dando vueltas. Una semana después, Javier me llamó una mañana. Nunca lo hacía, así que me preocupé. «Nuria, ¿puedes pasarte esta noche por el local? No es por trabajo, ni por líos. Quiero que veas algo». Me intrigó. Fui. Y cuando llegué, vi algo que me hizo detenerme en seco. En una de las paredes del bar, justo al lado del ventanal, había una nueva foto enmarcada. Era una imagen vieja, en blanco y negro, de cuando él recién abría el local. En la foto, él, jovencísimo, y yo, con 20 años menos, sentada en la mesa junto a la ventana, con un libro abierto y una caña al lado. La encontré, hace poco en una caja. La mandó revelar mi hermana hace años y me la dio cuando se mudó. Me quedé mirando la imagen como si fuera una escena de otra vida. He puesto esta foto porque este bar no sería lo que es sin ti. La gente viene, se va, pero tú has estado siempre.
No lo olvides nunca. No supe qué decir. Javier me abrazó y, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza. De alivio. Ahora, cada vez que alguien nuevo entra al bar y ve la foto, Javier les cuenta. Ella es Nuria. No es famosa ni rica, pero este sitio tiene su alma porque ella estuvo aquí cuando nadie más estaba. Y aunque no lo diga en voz alta, yo también lo sé. No soy quien ellas creían. No soy una señora de paso. Soy alguien con historia, con raíces. Y esa noche, cuando me dejaron fuera y él gritó, la señora de siempre, no solo fue una frase. Fue un acto de justicia. De memoria. De amor. Volver a sentirme parte de algo no fue inmediato. Esa noche en el bar, la foto en la pared, las palabras de Javier, todo eso fue hermoso, sí. Pero también removió en mí años de silencios, de momentos en los que me sentí como un mueble viejo en la vida de los demás, como una figura que nadie nota a menos que estorbe. Por eso, cuando volvía, el ventanal, al fin de semana siguiente, no lo hice con la cabeza alta. Lo hice con cautela, como quien no se cree del todo merecedora de ser celebrada. La diferencia fue que esta vez, el bar estaba tranquilo. Sin grupos ruidosos, sin mujeres perfumadas que miran por encima del hombro. Solo vecinos. Gente de siempre. Y entonces, una escena que jamás imaginé se dio, una pareja joven, con 2 niños pequeños, se acercó a mi mesa. Yo estaba sola, tomando mi caña de siempre, viendo cómo anochecía entre los cristales del ventanal. Perdona, dijo el padre, ¿tú eres la señora de la foto? Lo dijo con una mezcla de timidez y ternura. Me sorprendí. Sí, aunque hace muchos años de eso. La madre sonrió, y el niño pequeño, que no debía tener más de 6 años, me dijo sin filtros. Mi papá dice que tú eres famosa aquí. Me reí, no pude evitarlo. Fue una risa suave, sincera. Ese niño no lo sabía, pero me acababa de sanar algo muy hondo. Poco a poco, comencé a sentir que tenía más que un lugar en el bar, tenía un lugar en la memoria colectiva del barrio. Las conversaciones que antes apenas me rozaban, ahora me incluían. Las miradas de esa mujer sola en la esquina se transformaron en es Nuria, la de siempre. Pero no todo fue tan fácil. Una tarde, una mujer del grupo de la despedida, esa rubia elegante que me había hablado con sorna la primera noche, volvió al bar. Esta vez, sola. Pidió una copa de vino y se sentó justo en la mesa de al lado. Fingí que no la vi, pero era imposible no sentir su presencia. Finalmente, ella se giró hacia mí. ¿Tú siempre has sido de aquí? Preguntó, sin presentarse. Sí. Desde que nací. Yo me mudé hace poco. Pensé que conocía a la gente, pero veo que no. Me equivoqué contigo. Había algo en su tono que sonaba a disculpa, pero también a curiosidad. Como si mi existencia le descolocara. Como si no encajara con la idea que tenía del barrio. A veces lo que no encaja es la imagen que uno tiene del mundo. No las personas. Respondí. Ella asintió, bajó la mirada y no dijo más. No era necesario. Cada uno entiende sus errores a su manera. En la residencia donde trabajaba, también comenzaron a cambiar cosas. El nuevo cargo como encargada del comedor me dio más responsabilidades, pero también más autonomía. Decidí iniciar un proyecto con los residentes, que cada semana uno de ellos eligiera el menú especial del viernes. Lo llamamos, el plato de mi vida. Fue un éxito. La señora Carmen pidió lentejas como las hacía su madre en Burgos. Don Joaquín quiso arroz al horno como su abuela valenciana. Cada receta traía una historia, una emoción, una memoria. Y entonces, una tarde, la directora me pidió que hablara en una reunión con las familias para explicar el proyecto. Me puse nerviosa. No era habitual que alguien como yo, un auxiliar que venía de abajo, se parara delante de médicos, trabajadoras sociales y familiares acomodados. Pero lo hice. Con voz firme, conté cómo cada plato ayudaba a rescatar la identidad de los residentes, cómo un sabor podía ser un puente entre el pasado y el presente. Cuando terminé,
Hubo silencio. Luego, aplausos. Y la directora me abrazó. Nuria, esto es más que un proyecto. Es humanidad. Y viene de ti, de tu forma de estar en el mundo. Empecé a entender que lo que ocurrió en el bar no fue un hecho aislado. Fue una grieta por donde se coló la verdad. Una verdad que durante años estuvo callada, pero que estaba allí, que yo tenía valor, que mi historia tenía peso, y que la dignidad no necesita permiso para entrar. Una noche, mientras cerraban el bar y yo ayudaba a Javier a apilar sillas, como hacía a veces sin que me lo pidieran, él me miró y dijo algo que me tocó el alma. ¿Sabes qué me dijo una clienta hace poco? Que si este sitio tiene alma es por ti. No por mí, ni por las tapas, ni por la música. Por ti. Me reí, avergonzada. Pero él insistió. No es broma. Tú has sido constante. Nunca pediste nada, nunca esperaste reconocimiento. Pero todo el que ha venido aquí más de una vez sabe quién eres. Y eso no se improvisa. Esa noche, ya en casa, escribí en un cuaderno viejo donde guardo pensamientos sueltos. No nací para brillar. Nací para sostener. Para mirar cuando nadie mira. Para estar cuando otros se van. Y ahora que por fin alguien me ha visto, no cambiaré. Seguiré siendo la señora de siempre. Porque eso, al final, es lo que me hace fuerte. Mi hijo, Dani, siempre ha vivido conmigo, pero hay cosas que nunca supo. No por falta de confianza, sino porque, a veces las madres cargamos con todo sin contar. Crecemos con esa idea de que debemos proteger, contener, mantenernos fuertes para que ellos no vean lo difícil que es sostener una vida sin red. Así que cuando empecé a notar que él me miraba distinto, con una mezcla de orgullo y sorpresa, supe que algo había cambiado. Una noche, mientras cenábamos, me soltó. Me dijeron en la barbería que hay una foto tuya en el ventanal. Yo sonreí, sin mirarlo directamente. Estaba cortando pan. Asterisco, sí. Es vieja. Javier la puso en la pared. ¿Y por qué tú estás ahí? La pregunta me sorprendió. No por lo que implicaba, sino por el tono. Como si hasta entonces nunca se hubiera planteado que su madre tenía historia antes de ser su madre. Porque estuve allí desde el principio. Antes de que ese bar fuera lo que es hoy, yo ya pasaba las tardes en la mesa junto al ventanal, cuando tú aún llevabas pañales. Él me miró fijamente, como quien ve por primera vez algo que siempre tuvo delante. ¿Y esa noche que te dejaron fuera, fue como dicen? Sí. Me ignoraron. Me despreciaron. Y luego. Javier gritó, la señora de siempre, y todo cambió. Dani se quedó en silencio. Luego apartó el plato, cruzó los brazos y dijo algo que no esperaba. Ojalá yo hubiera estado allí. ¿Para qué? Para verles la cara. Nos reímos los dos, pero esa risa tenía peso. Como si algo se hubiera acomodado entre nosotros. Esa noche, por primera vez, él me hizo preguntas. Sobre mi vida. Sobre lo que hice antes de ser madre. Sobre cómo me las apañé sola cuando su padre se fue. Y yo hablé. Hablé como nunca antes. Y él escuchó. Escuchó de verdad. Al día siguiente, Dani me acompañó al bar. Fue la primera vez en años que lo vi cruzar esa puerta conmigo. Se quedó un poco sorprendido al ver que la gente me saludaba, que los camareros me trataban con cariño, que la foto seguía ahí, y que incluso había una nueva, más reciente, con Javier y yo el día que inauguraron el menú de tapeo. Nos sentamos y él pidió una Coca-Cola. Yo pedí lo de siempre. Javier se acercó, y al verlo, le dio un apretón de manos con esa mezcla de respeto y timidez que tienen los chicos cuando reconocen algo grande en otra persona. Así que tú eres Dani, dijo Javier, dándole una palmada en el hombro, tu madre es leyenda aquí. Dani sonrió, y yo sentí una emoción que me llenó los ojos de lágrimas. Porque por primera vez, él estaba viendo algo que nunca imaginó, que su madre tenía una historia que merecía ser contada. Después de eso, Dani empezó a cambiar. No se volvió perfecto, ni mucho menos,
Seguía dejando los platos sin fregar y poniéndose nervioso cuando hablábamos de buscar trabajo, pero algo en su mirada hacia mí cambió. Una noche, mientras me ayudaba a ordenar la cocina, me dijo sin más: «No sabía que eras tan importante para tanta gente». «No soy importante. Solo estuve ahí cuando nadie más estaba». «Pues eso es ser importante». Con el tiempo, él mismo empezó a ir al bar con sus amigos. A veces me lo cruzaba, otras me enteraba por Javier. Una noche, me contó entre risas que uno de sus colegas le había dicho: «¿Tú eres el hijo de la señora de siempre?». Y Dani, en lugar de molestarse, lo dijo con orgullo: «Sí. Esa señora es mi madre». Una tarde, mientras preparaba la comida, Dani se me acercó con el móvil en la mano. Me mostró una nota que había escrito. «¿Puedo publicar esto en redes? Es sobre ti». Era un texto sencillo, sin adornos, que decía: «Mi madre no tiene títulos ni millones, pero es la mujer más fuerte que conozco. La vida la trató duro, y aún así nunca dejó de sostenerme. Hoy me preguntaron si era el hijo de la señora de siempre, y sí, lo soy. Con orgullo». Yo no sabía si llorar o abrazarlo. Hice las dos cosas. A veces, no se trata de que el mundo te reconozca. Se trata de que quienes más te importan vean, por fin, quién eres de verdad. Y esa noche, cuando mi hijo publicó esa nota, sentí que algo muy profundo se había cerrado en mí. Una herida antigua. La de no haber sido vista, escuchada, valorada. Porque a partir de entonces, cuando caminábamos por el barrio y alguien saludaba con un «hola, señora de siempre», Dani se giraba, sonreía y me tomaba del brazo como si yo fuera un tesoro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Pasaron varios meses después de aquella carta. Dani decidió no responderle a su padre, al menos por ahora. Me dijo que necesitaba tiempo, que entender su ausencia no significaba querer su presencia. Y yo lo respeté. Porque cada uno lleva sus heridas como puede, y yo sabía, mejor que nadie, lo que cuesta poner palabras al abandono. En casa, las cosas estaban más tranquilas. Dani había empezado a hacer pequeños trabajos de reparto con la moto de un amigo, y aunque no era lo que yo soñaba para él, verlo salir de casa cada mañana con un propósito ya era mucho más de lo que tuve durante años. Me sentía, al fin, acompañada. No como madre que cuida, sino como mujer que camina junto a su hijo. Pero fue en el ventanal donde empecé a notar que algo más se estaba moviendo. Javier me lo dijo una tarde, mientras pelábamos patatas en la cocina del bar. «Nuria, estoy pensando en jubilarme». Me lo dijo así, sin anestesia. Se me cayó el cuchillo al fregadero del susto. «¿Cómo que jubilarte, y el bar? He trabajado toda mi vida. Mis hijas no quieren hacerse cargo, y yo, bueno, empiezo a sentir el cuerpo cansado. No tengo a quién dejárselo». Lo miré en silencio, con el corazón encogido. No podía imaginar ese lugar sin él, pero menos aún sin nosotros. «¿Y qué vas a hacer?» «Estoy pensando en venderlo. Pero no quiero que se convierta en otro bar de moda. Este lugar tiene alma. No quiero que muera». No dije nada más ese día. Pero por dentro, algo empezó a hervir. Esa noche, no pude dormir. Pensé en todo lo que ese bar había significado para mí. No era solo un lugar para tomar una caña. Era el sitio donde me refugié cuando no tenía a dónde ir. Donde vi crecer a mi hijo desde lejos. Donde, sin saberlo, forjé una identidad. Pensé en la foto en la pared. En los saludos. En la frase, la señora de siempre. No podía dejar que eso se extinguiera. Así que al día siguiente, después del turno en la residencia, volví al bar. Javier estaba en la barra, como siempre. Me senté frente a él y solté lo que llevaba horas masticando. ¿Y si me lo quedo yo? Sus cejas se alzaron. Pensó que hablaba en broma. ¿Tú, el bar? Sí. Sé que no tengo experiencia como dueña, pero llevo años aquí. Sé cómo funciona. Conozco a la gente. Y más importante aún,
lo quiero. Javier me miró durante largos segundos. Luego apoyó los codos en la barra y suspiró. Nunca lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo. No fue fácil. Hablamos durante semanas. Revisamos cuentas, licencias, proveedores. Yo tuve que poner todo lo que tenía ahorrado, y aún así, fue justo. Pero no me importaba. Porque no estaba comprando un negocio. Estaba abrazando un legado. El día que firmamos los papeles, Javier me abrazó con los ojos húmedos. Ahora sí, Nuria. Eres oficialmente la señora de siempre, y la dueña de siempre. Nos reímos. Lloramos un poco también. Y cuando abrió la puerta esa mañana, por primera vez con el cartel que decía «Nueva propietaria, Nuria», sentí que todo en la vida tenía sentido. Los primeros meses fueron un desafío. Tuve que aprender rápido. Pero no estuve sola. Dani me ayudaba con las compras. Los vecinos me apoyaban. Los clientes de siempre siguieron viniendo, pero también empezaron a llegar nuevos. Un día, un periodista de un diario local vino a entrevistarme. Nos contaron tu historia. Queremos contarla como ejemplo de lucha y comunidad. No buscaba fama, pero acepté. Porque entendí que había otras como yo, invisibles, fuertes, que necesitaban verse reflejadas en alguien. Y si yo podía ser eso, aunque fuera un poco, valía la pena. El artículo salió con el título, «La señora de siempre ahora manda, una historia de resiliencia en el corazón de Valencia». Y desde ese día, cada vez más personas venían a conocer el bar, no por las tapas, que seguían siendo buenísimas, sino por la historia. Una tarde, mientras cerraba, encontré a Dani limpiando una de las mesas sin que se lo pidiera. Lo miré y sonreí. ¿Te estás entrenando para heredar esto algún día? Él me devolvió la sonrisa. ¿Quién sabe? A lo mejor quiero ser el señor de siempre. Nos reímos. Y fue entonces cuando entendí que no solo había salvado un lugar. Había sembrado algo para el futuro. Y así, entre cervezas, calamares y conversaciones junto al ventanal, empecé a escribir el capítulo más digno de mi vida. Porque no solo fui la mujer que resistió. Fui la que construyó. La que se quedó cuando todos se fueron. La que convirtió el silencio en raíz. Y cada vez que alguien nuevo cruza la puerta y pregunta con curiosidad quién soy, Javier, aunque ya jubilado, aún habitual del local, responde con una sonrisa. Ella es Nuria. La señora de siempre. Pero ahora, es mucho más. Pasaron varios meses después de aquella carta. Dani decidió no responderle a su padre, al menos por ahora. Me dijo que necesitaba tiempo, que entender su ausencia no significaba querer su presencia. Y yo lo respeté. Porque cada uno lleva sus heridas como puede, y yo sabía, mejor que nadie, lo que cuesta poner palabras al abandono. En casa, las cosas estaban más tranquilas. Dani había empezado a hacer pequeños trabajos de reparto con la moto de un amigo, y aunque no era lo que yo soñaba para él, verlo salir de casa cada mañana con un propósito ya era mucho más de lo que tuve durante años. Me sentía, al fin, acompañada. No como madre que cuida, sino como mujer que camina junto a su hijo. Pero fue en El Ventanal donde empecé a notar que algo más se estaba moviendo. Javier me lo dijo una tarde, mientras pelábamos patatas en la cocina del bar. Nuria, estoy pensando en jubilarme. Me lo dijo así, sin anestesia. Se me cayó el cuchillo al fregadero del susto. ¿Cómo que jubilarte, y el bar? He trabajado toda mi vida. Mis hijas no quieren hacerse cargo, y yo, bueno, empiezo a sentir el cuerpo cansado. No tengo a quién dejárselo. Lo miré en silencio, con el corazón encogido. No podía imaginar ese lugar sin él, pero menos aún sin nosotros. ¿Y qué vas a hacer? Estoy pensando en venderlo. Pero no quiero que se convierta en otro bar de moda. Este lugar tiene alma. No quiero que muera. No dije nada más ese día. Pero por dentro, algo empezó a hervir. Esa noche, no pude dormir. Pensé en todo lo que ese bar había significado para mí.
No era solo un lugar para tomar una caña. Era el sitio donde me refugié cuando no tenía a dónde ir. Donde vi crecer a mi hijo desde lejos. Donde, sin saberlo, forjé una identidad. Pensé en la foto en la pared. En los saludos. En la frase, la señora de siempre. No podía dejar que eso se extinguiera. Así que al día siguiente, después del turno en la residencia, volví al bar. Javier estaba en la barra, como siempre. Me senté frente a él y solté lo que llevaba horas masticando. ¿Y si me lo quedo yo? Sus cejas se alzaron. Pensó que hablaba en broma. ¿Tú, el bar? Sí. Sé que no tengo experiencia como dueña, pero llevo años aquí. Sé cómo funciona. Conozco a la gente. Y más importante aún, lo quiero. Javier me miró durante largos segundos. Luego apoyó los codos en la barra y suspiró. Nunca lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo. No fue fácil. Hablamos durante semanas. Revisamos cuentas, licencias, proveedores. Yo tuve que poner todo lo que tenía ahorrado, y aún así, fue justo. Pero no me importaba. Porque no estaba comprando un negocio. Estaba abrazando un legado. El día que firmamos los papeles, Javier me abrazó con los ojos húmedos. Ahora sí, Nuria. Eres oficialmente la señora de siempre, y la dueña de siempre. Nos reímos. Lloramos un poco también. Y cuando abrió la puerta esa mañana, por primera vez con el cartel que decía «Nueva propietaria, Nuria», sentí que todo en la vida tenía sentido. Los primeros meses fueron un desafío. Tuve que aprender rápido. Pero no estuve sola. Dani me ayudaba con las compras. Los vecinos me apoyaban. Los clientes de siempre siguieron viniendo, pero también empezaron a llegar nuevos. Un día, un periodista de un diario local vino a entrevistarme. Nos contaron tu historia. Queremos contarla como ejemplo de lucha y comunidad. No buscaba fama, pero acepté. Porque entendí que había otras como yo, invisibles, fuertes, que necesitaban verse reflejadas en alguien. Y si yo podía ser eso, aunque fuera un poco, valía la pena. El artículo salió con el título, «La señora de siempre ahora manda, una historia de resiliencia en el corazón de Valencia». Y desde ese día, cada vez más personas venían a conocer el bar, no por las tapas, que seguían siendo buenísimas, sino por la historia. Una tarde, mientras cerraba, encontré a Dani limpiando una de las mesas sin que se lo pidiera. Lo miré y sonreí. ¿Te estás entrenando para heredar esto algún día? Él me devolvió la sonrisa. ¿Quién sabe? A lo mejor quiero ser el señor de siempre. Nos reímos. Y fue entonces cuando entendí que no solo había salvado un lugar. Había sembrado algo para el futuro. Y así, entre cervezas, calamares y conversaciones junto al ventanal, empecé a escribir el capítulo más digno de mi vida. Porque no solo fui la mujer que resistió. Fui la que construyó. La que se quedó cuando todos se fueron. La que convirtió el silencio en raíz. Y cada vez que alguien nuevo cruza la puerta y pregunta con curiosidad quién soy, Javier, aunque ya jubilado, aún habitual del local, responde con una sonrisa. Ella es Nuria. La señora de siempre. Pero ahora, es mucho más. El bar empezó a transformarse lentamente, pero sin perder su esencia. Mantuve las mesas de madera, el ventanal sin cortinas, la misma carta de siempre, con algún que otro añadido sugerido por los clientes más fieles. Pero había algo distinto. Ahora todo tenía un pulso nuevo. Cada día abría con la certeza de estar cumpliendo un propósito que no me había atrevido ni a soñar. Y no es que todo fuera fácil. No lo fue. A veces me sentía abrumada por los números, por los proveedores, por las licencias municipales. Había noches en que cerraba tarde y volvía a casa tan cansada que no me quitaba ni los zapatos. Pero no importaba. Porque cada día volvía a abrir, y cada mañana, al ver mi nombre en el cartel, recordaba quién era y todo lo que me costó llegar hasta ahí. Un sábado por la mañana, cuando estaba limpiando la barra,
entró alguien que no esperaba volver a ver. Era Clara, la rubia elegante del grupo de aquella despedida. La misma que me había dicho, con sorna, que me había equivocado de sitio. Pero esa vez, venía sola, sin maquillaje, con ropa sencilla, el rostro distinto. Se acercó a la barra y me miró con esa mezcla de humildad y vergüenza que uno solo muestra cuando algo le pesa en el alma. Hola, Nuria. Hola, Clara. ¿Puedo sentarme? Claro. Aquí todo el mundo es bienvenido. Pidió un café con leche. Lo preparé yo misma. Se lo serví con un vaso de agua, como siempre hacía Javier. Ella lo tomó en silencio, y cuando terminó el primer sorbo, habló. Quería darte las gracias. La miré sorprendida. ¿Por qué? Por aquella noche. Por cómo manejaste todo. Por no gritarnos. Por hacernos ver, sin palabras, lo mal que actuamos. Guardé silencio. No quería suavizar lo que fue duro, pero tampoco cargar con rencores que ya no sentía. No fue fácil para mí. Pero tú y las demás, me ayudaron sin saberlo. Ella frunció el ceño. ¿Ayudarte? Sí. A ver quién era yo. A entender que no necesito permiso para ocupar un lugar. Me empujaron a levantarme. A tomar las riendas de esto. Dije, señalando el bar. Se quedó en silencio. Luego, con la mirada baja, dijo. Vengo de una familia donde nos enseñaron a mirar por encima del hombro. Pero esa noche me di cuenta de lo vacías que podemos estar por dentro. Tú tenías algo que ninguna de nosotras tenía, historia. Y eso, pesa. No supe qué decir. Así que simplemente asentí. A veces, las disculpas no necesitan más que ser escuchadas. Antes de irse, me dejó un billete sobre la barra. No es solo por el café. Es por todo lo que me enseñaste, sin decir nada. Dani se enteró de la visita por uno de los camareros. Cuando llegó esa noche al bar, ya me lo contaba con tono irónico. Clara, ¿en nuestro bar, pidiendo perdón? Sí. El mundo da vueltas, hijo. Se quedó en silencio un momento. Luego me dijo algo que me llegó hondo. No sé cómo haces para no guardar rencor. Porque si lo hiciera, me consumiría por dentro. Prefiero guardar espacio para lo que sí merece la pena. El artículo del periódico había hecho su efecto. Gente de otros barrios comenzó a llegar. Algunos solo por curiosidad, otros buscando algo que los reconectara con sus propias historias. Recibí correos, cartas, incluso una propuesta para dar charlas en institutos sobre identidad y pertenencia. No lo entendía del todo, pero acepté. Porque si mi historia servía para algo, quería que sirviera para abrirle los ojos a otros. Una mañana, mientras hablaba en una escuela secundaria, una chica levantó la mano. Tendría unos 16 años. ¿Usted siempre supo que valía la pena? Me quedé pensando antes de responder. No. Lo supe cuando dejé de esperar que otros me lo dijeran. Lo supe cuando me vi a mí misma en el reflejo del ventanal del bar, sola, y entendí que no necesitaba más que eso, mi reflejo y mi historia. El bar se había convertido en mucho más que un bar. Era una especie de refugio emocional, un lugar donde la gente se sentía segura, reconocida. Empezamos a hacer tertulias los miércoles por la tarde. A veces venían abuelas del barrio a contar historias de sus tiempos. Otras, jóvenes artistas a leer poesía. Y yo siempre estaba allí, en mi rincón, viendo cómo todo crecía a mi alrededor. Una noche, Javier vino de visita. Se sentó frente al ventanal, pidió su caña de siempre y me miró con una sonrisa tranquila. Lo has hecho tuyo, Nuria. Y lo has hecho mejor de lo que yo lo imaginé. Yo no dije nada. Solo me senté a su lado. Y juntos, sin hablar, vimos cómo las luces de la calle se reflejaban en los cristales, mientras adentro, la vida seguía fluyendo. Ya no era solo la señora de siempre. Era, por fin, la mujer que encontró su lugar en el mundo. Y ese lugar, tenía nombre, aroma a calamares, y una vista preciosa desde el ventanal.
cuando todo parece estar en su sitio, cuando por fin sientes que la vida te sonríe y que cada pieza encaja, es justamente entonces cuando más duele una sacudida. Porque ya no estás preparada. Porque ya no vives en guardia como antes. Porque te habías permitido creer que, al fin, el mundo era un poco justo contigo. Esa sacudida me llegó un lunes cualquiera. Abrí el bar como cada mañana. Todo estaba en orden, las sillas, el pan recién llegado, el café listo. Los primeros clientes entraron puntuales. Saludé, serví, escuché. La vida seguía. Pero a eso de las 10, llegó un hombre trajeado, con una carpeta bajo el brazo y expresión de quien no venía por una tostada. ¿Nuria López? Sí, soy yo. Vengo de parte del ayuntamiento. Necesitamos hablar sobre una irregularidad en la licencia del local. Sentí un frío súbito en la espalda. No entendía nada. ¿Qué tipo de irregularidad? Me explicó que, al parecer, el traspaso del bar de Javier a mi nombre no se había registrado correctamente en uno de los documentos del área de patrimonio municipal. Una cláusula antigua, olvidada, vinculada al uso del espacio exterior, las mesas en la acera, que ahora, por un cambio de normativa, me colocaba en una situación delicada. Tendremos que suspender la autorización del uso de la vía pública hasta que esto se resuelva. Y con eso, medio bar desaparecía. Las mesas de afuera eran nuestro pulmón. Lo supe de inmediato, si eso se alargaba, podía perderlo todo. Me quedé paralizada. No lloré. No grité. Pero por dentro, un viejo miedo empezó a levantar la cabeza. Ese miedo de la Nuria de antes, la que vivía al filo del mes, la que no tenía red. La que sabía lo que era tener que mirar a su hijo sin respuestas. Javier vino enseguida. Llamé, desesperada. Él se presentó en el bar en menos de media hora, con papeles en mano, con la carpeta donde guardaba todo lo que nunca pensé que necesitaríamos revisar. Esto tiene que ser un error. Yo firmé todo. Lo entregamos. Me consta. Y sí, lo hicimos. Pero algo había salido mal en el sistema. Un documento nunca se digitalizó. Y ahora, 20 años después, esa omisión podía costarme el sueño que recién empezaba. Fueron días duros. Tuve que cerrar la terraza. Reducir personal. Explicar a los clientes. Muchos me ofrecieron ayuda, incluso apoyo en redes. El artículo del periódico resurgió, esta vez como denuncia. Titularon, El bar de la señora de siempre, en peligro por una negligencia burocrática. La comunidad respondió. Vinieron más clientes que nunca. Pero el espacio no daba. Y yo no podía dormir. Dani, que ya no era un niño, me vio desbordada por primera vez en mucho tiempo. Mamá, si hace falta, vendo la moto. Nos apañamos. No, hijo. No es por dinero. Es por algo peor, sentir que puedes perder algo que te ha costado toda una vida construir. Me abrazó fuerte. Y no dijo más. Una noche, cuando ya estaba cerrando, entró una mujer. Era bajita, de unos 60 y pocos, con gesto serio. Se presentó como Isabel Carrascal, funcionaria de urbanismo. Había leído el artículo. Y decidió venir por cuenta propia. He seguido tu historia. No quiero promesas. Solo vengo a ver con mis propios ojos qué significa este lugar. Le serví un café. Le conté todo. Le mostré los papeles, las fotos, incluso la carta vieja de Javier con la lista de trámites. Estuvo en silencio. Caminó por el bar. Se detuvo frente a la foto antigua. ¿Eres tú aquí? Sí. Hace más de 20 años. Suspiró. Tomó un sorbo de café. Y dijo algo que me hizo temblar. Voy a mover hilos. No puedo prometer nada. Pero esto no puede desaparecer por culpa de un archivo mal gestionado. 3 semanas después, me llamaron del ayuntamiento. La irregularidad se resolvía. Habían encontrado el error. Lo habían enmendado.
Y me devolvían la autorización de la terraza. Lloré. Por fin. Lloré con el cuerpo entero. Javier me llamó ese día, eufórico. Lo has logrado, Nuria, lo has salvado. No. Los salvamos todos. El primer día que volví a abrir con la terraza, el bar se llenó como nunca. Vecinos, amigos, gente de otros barrios. Isabel Carrascal vino también. Se sentó en la misma mesa. Esta vez pidió una tapa de tortilla. Gracias por recordarme que los espacios con alma no están en los papeles. Están en las personas. Y yo, con el delantal puesto y la emoción contenida, le respondí. Este lugar es pequeño, pero guarda mucha historia. Y ahora, también guarda un milagro. A veces, lo que te define no es lo que te quitan, sino lo que defiendes con todo lo que tienes. Yo estuve a punto de perderlo todo. Pero la señora de siempre, no se rinde tan fácil. El tiempo pasó. La terraza volvió a llenarse. Los miércoles de tertulia se hicieron tradición. Los clientes que antes venían por curiosidad, ahora venían por cariño. El bar ya no era solo el Ventanal. Era el bar de Nuria. Y aunque oficialmente seguía llamándose igual, todos sabían de quién era el alma que lo sostenía. Una tarde de otoño, mientras el viento arrastraba hojas por la acera, me senté sola frente al ventanal con una libreta nueva. Decidí escribir algo que me debía, una carta para mí misma. La Nuria de hace años. La que entraba al bar con la cabeza baja. La que se sentía un estorbo. La que nunca pensó que merecía más. Querida yo. No eras invisible. Solo estabas rodeada de ojos que no sabían mirar. No eras débil. Solo estabas cansada de ser fuerte cada día sin descanso. No eras poca cosa. Solo vivías en un mundo que te hacía creerlo. Hoy tienes un lugar. Un nombre. Una historia. Y, sobre todo, una voz. No dejes que nadie más te haga dudar de tu valor. Te abrazo. La Nuria de ahora. Cerré la libreta con los ojos húmedos. A veces me preguntan si cambiaría algo. Si volvería atrás. Si desearía que Tomás se hubiera quedado. Que la vida fuera más fácil. Y la verdad, no lo sé. No cambiaría a Dani. No cambiaría al bar. No cambiaría esa noche en la que me dejaron fuera, porque esa noche fue el inicio de mi despertar. Fue el grito de Javier, la señora de siempre, lo que rompió el espejo empañado en el que me miraba. Esa frase, que parecía una simple anécdota, se convirtió en mi bandera. Porque detrás de ella había años de lucha, de silencios, de trabajo invisible. Porque me recordó que sí, yo estuve allí siempre. Y eso vale. Un día, sin previo aviso, Tomás apareció. No vino al bar. Me esperó fuera. Lo vi desde dentro, parado frente a la terraza, con el paso de quien duda en cruzar una línea invisible. Salí. Me acerqué. Nos miramos. Estaba envejecido, pero sus ojos eran los mismos. Me extendió la mano. Yo la tomé. He seguido tu historia desde lejos. Nunca pensé que tendrías tanta fuerza. La tuve que encontrar. No me quedó otra. Asintió. No pidió perdón. No se justificó. Solo me entregó una foto antigua de Dani en brazos, cuando era bebé. Una que yo no tenía. Es tuya. Yo ya la guardé suficiente tiempo. Gracias. Y sin más, se fue. Lo vi alejarse sin rencor, sin tristeza. Porque ese capítulo, por fin, estaba cerrado. Esa noche, al cerrar el bar, Dani me abrazó. Me lo encontraba a menudo por allí. A veces ayudaba, a veces venía a comer algo. Pero siempre estaba. Mamá, ¿sabes qué eres? A ver, sorpréndeme. Eres una historia que se cuenta sola. Nos reímos. Y me dejó sola en la barra, limpiando como tantas veces. Miré alrededor.
Las sillas. El suelo. Las fotos. El ventanal. Todo tenía mi huella. Pero más que eso, tenía la huella de todos los que creyeron en mí. Javier. Dani. Los vecinos. Incluso Clara. Incluso Isabel Carrascal. Hoy, cuando la gente me llama la señora de siempre, lo hacen con respeto. Con cariño. Con reconocimiento. Y yo, lo recibo con gratitud. Porque sé que no es un apodo. Es una identidad conquistada. Un testimonio de resistencia. Y si volviera a empezar, no cambiaría nada. Porque gracias a cada herida, cada silencio, cada injusticia, entendí quién soy. Y ahora lo sé con certeza. Soy Nuria. 42 años. Madre. Trabajadora. Dueña del bar. La señora de siempre. Y la que, al final, supo quedarse de pie cuando todo temblaba. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó, si te movió algo por dentro, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí seguimos contando vidas reales, como la tuya, como la mía. Porque a veces, todo lo que necesitamos, es que alguien nos vea. Nos vemos en la próxima historia.